Hola, ¿qué tal? Feliz martes, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Acompáñennos en esta hora donde le tenemos lo que ha sucedido en el país. Así arrancamos con las noticias. Investigan una red de falsos policías, abogados y políticos como posibles autores materiales del asesinato del empresario Franklin Villeda, esto en la zona norte del país. Una red de criminales compuesta por autoridades policiales falsas, así como de políticos y abogados, está usurpando, haciéndose pasar por personal de la OAVI. Así lo denunciaron sus autoridades, quienes advierten que lo hacen para ejecutar acciones delictivas, tal y como ocurrió en contra de un empresario en San Pedro Sula. Según la información que trasciende, aparentemente o supuestamente son terrenos administrados o bienes administrados por OAVI, pero eso se desconoce, eso va a ser producto de la línea de investigación. Una vez que concluyan las mismas, se va a determinar si realmente esa información es cierta o falsa. Lo que sí le puedo decir es que nosotros sí denunciamos ante el Ministerio Público en su momento que bandas de algunos profesionales del derecho, algunos operadores de justicia, algunos políticos, algunos policías, se han aprovechado de bienes en detrimento de los intereses del pueblo hondureño, haciéndose pasar o posiblemente habiendo formado parte tanto de la Oficina de Administrador de Bienes Incautados como el Ministerio Público o las agencias de investigación o en su defecto la Secretaría de Seguridad. El Ministerio Público, por su parte, confirmó que ya existen líneas investigativas sobre el caso del asesinato del empresario Franklin Villeda y los posibles responsables. Actualmente, pues esto es parte de las investigaciones que el Ministerio Público está llevando a cabo con respecto a las denuncias que hizo el director de la OAVI. Esperemos que los fiscales concluyan esta investigación, se lleven a cabo las órdenes de captura para pues tener más claro qué es lo que ha estado sucediendo con los bienes de la OAVI y estas personas que los habían estado ofreciendo. Sectores recomiendan al fiscal general citar a la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, tras señalar que existe el involucramiento de policías activos en el asesinato del empresario Villeda. Ella de alguna manera es corresponsable si no se hace investigación, si no se encuentra la verdad y si no se identifican a los responsables de estos crímenes. Entonces, en ese sentido, creo que el Ministerio Público debería incluso reunirse con ella, conversar y documentar qué es lo que tenga. Y esta mujer está diciendo desde adentro las falencias del sistema de seguridad. Esto hay que ponerle mucha atención, hay que ver por qué el Ministerio Público no llama a Yulisa Villanueva si casi todas las semanas hay una noticia en contra de la policía, en contra del Ministerio de Seguridad. Hay que llamarla, hombre, y que presente las pruebas. Sobre este caso, un funcionario policial activo fue detenido y se le decretó detención judicial por el asesinato del empresario, lo que evidencia y confirma a la vez los múltiples señalamientos de la viceministra de Seguridad en contra de la Policía Nacional. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bien, mientras tanto, un ataque armado registrado en la aldea La Crucita, esto en Ciguatepeque, dejó como saldo la muerte de un padre y su hijo, mientras que una anciana y una joven resultaron heridas. La esposa y madre de las víctimas, con temor por lo sucedido, solicitó seguridad para retirar los cuerpos y para su posterior entierro en la zona referida, aunque desconocen del por qué los atacaron. Es demasiado. ¿Cómo se llamaba su esposo y su hijo? Dice Orlando Enamorado Martínez. Mi esposo, mi niño. ¿Cómo se llamaba su hijo? Mi niño se llamaba Nilson Josué Hernández. Yo ya no puedo más. Nosotros no le hacemos daño a nadie. ¿Su esposo trabajaba? Sí. ¿A qué se dedicaba su esposo? Los dos dábamos café. No quiero regresar porque yo tengo la vida de mis dos hijos y la mía. Yo no sé qué pasa. La verdad no sé. Prácticamente bastante inseguro se ha vuelto el país. Demasiado. Aquí ya no se puede ni vivir.
Mientras tanto, la madre de Kimberly Elizabeth Hernández, quien es la joven de 16 años que fue encontrada sin vida en un solar baldío cerca del Malecón, esto en la Ceiba Atlántida, acusó a su pareja y también padre de la menor, Jorge Antonio Hernández. En declaraciones a los medios locales, la humilde mujer, quien velaba a su pequeña en el patio de su casa, señaló que su pareja vendía a su hija para poder obtener dinero y que fue él quien le indicó dónde encontrar el cuerpo de la menor. Mi marido me dijo que la niña estaba en el monte, andaba a buscarla, reveló la madre entre lágrimas. Según su testimonio, no era la primera vez tampoco que su esposo sometía a Kimberly a esta situación, ya que aseguró que él caminaba con la niña y la vendía. Además, denunció que ella misma fue víctima de abuso y violencia, asegurando que su esposo la apuñaló el 31 de diciembre con un vidrio. Las obligaba a prostituirse y le quitaba el dinero que obtenían. Todo el mundo sabe que él me utilizaba y la vendía. Él sabrá qué le pasó porque él fue quien me dijo que estaba en el monte, afirmó con indignación. El cuerpo de la joven fue encontrado con severos golpes en el rostro y también en la cabeza. Y por otra parte, el helicóptero en el que se transportaba la presidenta Xiomara Castro sufrió un aterrizaje de emergencia la tarde de este martes cuando se trasladaba ya desde San Pedro Sula hacia Tegucigalpa. El percance ocurrió en la zona de Santa Cruz de Yojoa Cortés, donde la aeronave recientemente adquirió o tuvo que aterrizar de inmediato debido a que las condiciones del tiempo imperantes, esto en la zona, y donde se ve también en las imágenes difundidas, se aprecia que el helicóptero aterrizó en una zona boscosa donde hay mucha neblina, llovizna y también un cultivo de milpa y casas. La mandataria hondureña resultó ilesa en el aterrizaje forzoso. Así lo dio a conocer en una corta entrevista. Venimos de San Pedro para Tegucigalpa y estaba cerrado. No podíamos ni seguir adelante ni regresar. Un aterrizaje de emergencia. Entonces tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. Todos estamos muy bien. Qué bueno. Les agradezco muchísimo la preocupación y a ustedes, ¿cómo están? Contentos de estar aquí. No, gracias a Dios se encontró este lugar para poder aterrizar y un buen piloto, ¿verdad? Sí, mucha neblina, estaba muy cerrado. Se intentó regresar a San Pedro, pero no. Fue imposible. Fue imposible. Pero qué bueno, gracias a Dios todo salió bien. Cambiamos completamente de tema. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales, presentaron ya un informe donde detallaron sobre una preocupante situación, el aumento de la violencia política en el país. Así lo revelaron, que además hacen el llamado que a partir de las elecciones o el nombramiento ya de las elecciones, esto desde el mes de septiembre hasta la fecha, al menos 24 hondureños y hondureñas han sido víctimas de distintos tipos de violencia de impacto en el ámbito político electoral. Los departamentos más afectados por estos hechos de violencia han sido Colón, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, Cortés, Copán, Lempira, Atlántida y Choro. Es muy probable que los esfuerzos que se hayan hecho hasta ahora han sido insuficientes y desde esa perspectiva pues la universidad va a brindar datos para verificar o identificar esas formas de violencia dirigidas a todos los actores políticos, pero sobre todo a aquellos que son vulnerados históricamente en este país. Son los procesos electorales pasados, no es nuevo. Francisco Morazán, sobre todo en Tegucigalpa, en el Distrito Central, es donde más reportes de incidencia se presentan, se baja competencia, digamos, con Bien, y a pocos días para las elecciones primarias, muchos jóvenes en el país aseguran no tienen confianza en quienes aspiran a un cargo de elección popular. ¿A qué se debe esto? Gabriela Plata nos tiene todos los detalles.
Los días se acortan para el desarrollo de elecciones primarias y el escepticismo electoral se apodera más de los jóvenes, principalmente en aquellos que por primera vez ejercerán el sufragio y consideran que no existe confianza en aquellos que aspiran a un cargo de elección popular. Quieren votar porque ya han visto la decadencia que ha tenido el país con las últimas presidencias, por así decirlo. Hay muchas cosas que necesitamos mejorar y cada candidato pues va diciendo las cosas en las que él promete, ¿verdad? Otra cosa es que ya las cumplan, ¿verdad? Pero poco tendré una confianza. Pero yo buscaría a alguien que cumpla con las expectativas que yo espero. Entonces me imagino que ellos harían lo mismo como tal. Los conozco mucho, no sé, pero yo me dejo llevar por lo que dice mi papá, entonces yo creo que voy a votar por... No, todavía no he elegido a quién votar. Lo pensaré estos próximos meses. No tengo definido a quién darle el voto y no estoy tan enterado de cómo sean los candidatos. Según datos del censo electoral, más de 5 millones de hondureños estarán participando en los comicios electorales, donde al menos 2 millones serán menores de 25 años. O que puedan elegir al candidato o candidata o candidatos que mejor de cada uno de los partidos políticos para que podamos tener una contienda electoral general en noviembre para que podamos fortalecer esa democracia en el mes de noviembre y ojalá que podamos tener a los mejores hombres y mujeres. Es necesario romper con patrones políticos, afirman profesionales del derecho, ya que sobre los hombros de los más jóvenes descansa la decisión de un país libre de corrupción e injusticia. Es qué propuestas tienen, quién va a dar, quién va a ayudar, quién va a conseguir empresas nacionales o extranjeras para poder tener fuentes de empleo y poderle ayudar a las clases más desposeídas. Pese al escepticismo generado, una gran parte de la población joven en el país asegura está listo para participar en los próximos comicios electorales el 9 de marzo y garantizar la democracia en el país. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bien, y acerca de esta violencia política que han denunciado ya las autoridades también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se revela que ya son muchos los diputados que han fallecido en torno ya a estos comicios electorales primarios. Hay reacciones, por supuesto, por parte de los políticos. José Luis Castellanos, usted se encuentra en este momento con una precandidata diputada para poder hablar sobre este tema. Buenas noches. Bien, muy buenas noches, licenciada Janet Flores. En efecto, tal y como lo menciona, pues un tema no nuevo, se podría decir, en lo que es la política de nuestro país, pero sin embargo ha venido en incremento el tema de la violencia política que día con día podemos observar, y más ahora ya cercano a lo que son las elecciones internas en nuestro país. Para hablar sobre ello me encuentro con la abogada Abby Lozano, que también es precandidata a diputada por parte del Partido Nacional. Abogada, desde su punto de vista en cuanto a esta situación, incrementa la violencia política y sobre todo contra la mujer. ¿Qué se puede hacer en estos casos y de igual manera una mala imagen que se deja previo a las elecciones? Buenas noches, abogada. Buenas noches, un saludo a la licenciada Flores en el estudio de BTV. Realmente vemos, ha sido realmente años tras años el tema no solamente de violencia doméstica, sino ahora violencia política. Y nosotros vemos que ha ido incrementando y no se diga en los procesos electorales. Estamos pasando un momento muy difícil las mujeres. Si nosotros hacemos un contexto del acontecer diario, lo que pasa con las mujeres, si vemos en el Congreso Nacional que donde se crean las leyes y que deberíamos estar fomentando el respeto, el cuidado a las mujeres, es donde más se genera la violencia.
y eso también trasciende a los partidos políticos hacia afuera. Pero en el Congreso Nacional, donde las diputadas han sido agredidas con solo el hecho de no darles la palabra, es una agresión política. El hecho de que sean revisadas en todo lo que es la parte en cuanto a su cartera, que es propiedad privada, no digamos su ropa, eso que va contra la intimidad de ellas, yo creería que también esto hay que ponerle un paro. He visto que han presentado la ley contra violencia política, sin embargo, sabemos que está a nivel de dictamen y que no ha pasado a ningún otro tema, a ningún lado. ¿Por qué será esto? Obviamente porque esa cultura que ha venido por años, machista, incluso de algunas mujeres también se puede decir, pero sobre todo el hombre, que está ocurriendo en los partidos políticos, no es la excepción. Hoy vemos que si un partido político a lo interno, una mujer va subiendo, entonces hay que ver cómo se le pone estampones, hay cómo se le desacredita, cómo se hace algo para que esa mujer que va subiendo, hay que bajarla. Y no se diga partido contra partido, que ya hemos visto mujeres agredidas. Hace poco vimos una persona que fue agredida, una de las candidatas a diputadas, en su rostro. Vimos una periodista, compañera de ustedes, que por su actuar, su función, también fue agredida. Realmente rechazamos esto, lo condenamos y pedimos a los partidos políticos tener realmente la razón al hacer uso de fuerza, de vituperación contra la mujer, y por ello nosotros también queremos hacer eco de esa ley que se está presentando en el Congreso y que está a nivel de dictamen. El hecho de que esté allí no solventa todavía nada. Yo les pido a los diputados que aprobemos esa ley de violencia política y como candidatas a diputadas nosotros estaríamos impulsándola también desde el Congreso Nacional en el caso de ser favorecidas. ¿Habrán otras opciones en este caso para ir ya quitando ese tabú, si así se le puede llamar, abogada, que existe entre hombre, mujer y precisamente dentro de la política? Mire, las mujeres no andamos buscando que se nos ponga alfombra roja, que se nos trate bien. Sencillamente es una cuestión de reivindicación de derechos. Tal y como los hombres han tenido esos derechos y que son, obviamente, que usan la fuerza, las mujeres debemos ser respetadas. Hay que recordar que la Constitución no separa entre hombres y mujeres, sino que dice hondureños en general. Y yo creería que hemos sido violentadas en todo, aún en los salarios, porque la Constitución establece que al igual trabajo, igual salario. Pero hay casos que las mujeres ganan haciendo el mismo trabajo que un varón, ganan menos y son mal vistas por su función. Hay que crear leyes, hay que hacer que se apliquen esas leyes que están ya hechas. Por eso nosotros estamos pensando también como candidatas a diputadas en la casilla 71, no solamente la aprobación de esta ley contra violencia política, sino también en que se cree una ley de una policía especializada y que evite el daño a las mujeres y se investigue también los crímenes contra las mujeres. Una policía especializada que no dependa de la Policía Nacional, sino puede ser de una unidad especial del Ministerio Público o de la Corte misma, si se puede. Perfecto, muchas gracias. La abogada Abby Lozano, quien también es precandidata a diputada por el Partido Nacional, ya lo ha escuchado, licenciada, y también televidentes, la forma de fomentar que se vaya quitando ese odio en cuanto al tema de la violencia política y hablando precisamente del tema hacia las mujeres. Este es mi reporte de esta hora, licenciada. Retorno con usted. Y ya sigue, por supuesto, esta desconfianza a los procesos electorales que se darán durante este año y, por supuesto, las reacciones también desde la zona norte del país con la periodista Cristina Escobar, porque todo esto ha ido aumentando, Cristina, debido a que no existe credibilidad en los políticos. ¿Es así? Buenas noches. Así es, tal como usted lo ha apuntado. Buenas noches, licenciada Janet Flores, desde Tegucigalpa. Bueno, aquí nos encontramos en San Pedro Sula junto a la coalición política, Coalición del Norte por la Justicia. Así es como se ha realizado pues esta institución, esta organización, este sondeo popular conforme a los tiempos de las elecciones primarias, y se llega a la conclusión, doctora Mía, que no hay credibilidad, no hay confianza por parte de la autoridad, por parte también de la población para ir a votar y elegir al indicado.
Sí, buenas noches, gracias por el espacio. Definitivamente hemos realizado un pequeño sondeo con una muestra bastante buena a nivel nacional que nos ha revelado el pensar del pueblo hondureño y donde se ha manifestado que no hay una verdadera credibilidad en los entes que están dirigiendo los procesos electorales, no hay una verdadera credibilidad en lo que son partidos políticos, pero que sí existe la voluntad por parte del pueblo de asistir a los comicios y de generar una veeduría social alrededor del mismo e incluso una protesta general de encontrar situaciones por las cuales no estén de acuerdo. Muy bien, también nos encontramos junto a la abogada, también criminóloga, Blanca Castro, para conocer sobre este estudio que ustedes han realizado. Hemos realizado un sondeo de la percepción del contexto nacional, en el cual nos es grato informar que la población está más interesada en la participación activa, política, enterada e informada sobre el contexto nacional. No solo hablamos de temas de elecciones, también hablamos de temas de seguridad nacional, hablamos de la percepción de violencia que hay, que aunque se nos dice que ha bajado, que ya salimos del ranking de ciudades violentas, pues la realidad para las mujeres en específico es distinta. También hemos observado y nos es grato compartir con universitarios, con personas que anteriormente considerábamos que no tenían ese interés de participación en las elecciones. Los vemos preocupados, los vemos con potestad de poder participar en el proceso electoral, ser veedores, informar cualquier anomalía y también conocer sus derechos electorales, así como sus derechos humanos u otros derechos que han sido violentados y que hasta ahora vemos esa energía que hay de parte de ellos. Bueno, aquí esta información, ya han escuchado este sondeo que se ha realizado, estos estudios, continúa pues la criminalidad, la violencia en nuestro país, también afectando a las decisiones que tomarán sobre todo los futuros estudiantes, periodistas, abogados de nuestro país para elegir al correcto presidente en estas elecciones, sobre todo primarias que son una de las más importantes. Con esta información retornamos en estudios principales de Impacto BTV. Perfecto, gracias Cristina por esa información desde la zona norte del país y siempre a pocos días de celebrarse estas elecciones primarias. También la desconfianza, pero por parte de los políticos hacia el sistema que implementará ya el Consejo Nacional Electoral, también está incrementando. Los movimientos internos de los diferentes partidos políticos han denunciado ciertas irregularidades en el sistema que ejecutará el Consejo Nacional Electoral para las elecciones internas, sobre todo porque no hay condiciones factibles ante tantos centros educativos que no cuentan con electricidad, entre otras dificultades. Sabemos realmente por qué razón hasta el día de hoy, aun y cuando se han acreditado los custodios, no han sido capacitados por el CNE. Miramos también de que no está claro sobre lo que significan estas herramientas biométricas, si está aprobado el sistema, si está contra cualquier tipo de infiltración. No sabemos si efectivamente se está cumpliendo con el internet y luz eléctrica en los diferentes centros de votación. Miramos bastantes negligencia o atrasos que podrían darse y que podrían provocar lógicamente pues de que podría existir un fraude. Analistas mencionan que el mal manejo de cierta información está dejando muchas dudas que podría ser motivo de desconfianza por parte de la población. Lo que pasa que yo creo que todavía hay mucha incertidumbre en cuanto al manejo de la información, ¿verdad? Este famoso biométrico, porque cuando a mí me dicen biométrico es que la huella dactilar se va a colocar ahí y también va a ser una especie de reconocimiento de un patrón facial, donde se supone que se utilizarían esos datos tal vez no correctamente, ¿verdad? O para manipular lo que son los resultados. Entonces yo creo que la incertidumbre se genera en torno a eso, ¿verdad? Miembros del Partido Liberal señalan que existe una responsabilidad compartida de cada ente político para que se garantice la transparencia en este proceso. Y hay que ser honestos y hay que decirle a la población que es una responsabilidad compartida. Y hay que darle certidumbre al proceso. Claro, es válido tener miedo porque eso nos permite adelantarnos a cualquier tipo de acontecimiento, pero es nuestra habilidad también y hacer uso de las herramientas que nos da la ley. ¿Qué significa con esto? El Consejo Nacional Electoral nos pone las herramientas, nos pone el TREP,
nos pone la biometría, nos pone la transmisión de resultados. Movimientos internos del Partido Nacional realizaron un llamado enérgico al Consejo Nacional Electoral que pueda esclarecer el uso que se le dará a todo el sistema contratado para elecciones internas en el país. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Mientras tanto, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional Infob asegura que el próximo lunes le entregará ya las instalaciones de Tegucigalpa al Consejo Nacional Electoral una semana antes de lo previsto para que el máximo órgano electoral también tome el control de las mismas. Nosotros como institución siempre hemos acatado las solicitudes del CNE. Por lo regular el CNE siempre nos solicita pues tener el control total del centro, específicamente el de Miraflores, que es un lugar donde están ubicadas las instalaciones, donde está funcionando de manera temporal el CNE. Nosotros vamos a entregar una semana antes del proceso interno y vamos a solicitar los espacios una semana después de la declaratoria. Solo en Miraflores vamos a convocar a los trabajadores a teletrabajo. Como venimos iniciando los procesos formativos, en el área técnica, por lo regular, las primeras semanas son teóricas y las semanas restantes son meramente prácticas. Entonces no va a afectar en el tema formativo y lo importante de esto es que los jóvenes van a seguir formándose con nosotros. Mientras tanto, los analistas políticos cuestionan la falta de voluntad de los entes pertinentes en generar transparencia en este nuevo proceso electoral. Añaden que se pretende emitir las credenciales sin el respectivo nombre, lo que significaría más de lo mismo. Sinceramente, nosotros viendo a los días que nos encontramos para que ya se practiquen las elecciones internas, creemos de que se va a volver a cometer los mismos errores del pasado. Imagínense que se está manifestando que las credenciales se van a emitir sin nombre, prácticamente esto se va a ir a prestar para que las personas puedan volver a hacer los mismos fraudes que se han cometido en el pasado. Recuérdese que si nosotros empezamos un proceso electoral en elecciones internas con estas falacias, prácticamente iríamos a unas elecciones generales cometiendo los mismos errores. Se pretendía que se tuviera acreditado cada uno de los miembros que iba a estar en las juntas receptoras de votos, pero hasta el día de hoy no se han acreditado, por lo cual emitir estas credenciales sin nombre prácticamente va a volver a las prácticas del pasado y nosotros vamos a ver empañado lo que es el proceso interno, ¿verdad? Que solo son 3 partidos políticos, pero de aquí se pueden agarrar para las elecciones. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar y los empresarios aseguran que uno de los grandes problemas que afecta a la economía nacional es la incertidumbre que siempre generan los políticos, lo que además provoca que se generen menos inversiones. Honduras atraviesa un año político electoral y esto provoca una paralización de las inversiones nacionales y extranjeras debido a la incertidumbre que generan los políticos, asegura el sector privado. Generalmente los años políticos electorales, aquí en Honduras todos los años son políticos, pero los años políticos electorales son más calientes, digamos, más exacerbados, se dan entornos algo polarizados y generan incertidumbre. La incertidumbre genera desconfianza y cuando hay desconfianza las inversiones entran en pausa, tanto las inversiones externas como las inversiones nacionales. Todo el mundo dice, hey, mejor espero a ver qué pasa. Los empresarios aseguran que el país vive una constante incertidumbre, es por ello que los capitales extranjeros lo piensan mucho para invertir en Honduras. Bueno, nosotros ahorita estamos en un año político y eso nos genera más incertidumbre todavía porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Esa falta de seguridad de que las elecciones se van a llevar a cabo en buena forma, o sea, todo eso que se habla, pues, si el TREP va a funcionar bien, si va a haber internet en todos los centros de votación, que si vamos a poner la huella, que si nos van a tomar una foto, qué es lo que vamos a hacer. Y hoy todavía no tenemos la certidumbre y las elecciones primarias son el 9 de marzo. Honduras necesita de la atracción de la inversión extranjera directa que permita la apertura de nuevos puestos de trabajo que ayuden a dinamizar la economía del país, aseguran los inversionistas nacionales. Aquí lo que tenemos que hacer es atraer inversiones, que sea la empresa privada y no el gobierno el que esté generando esa posibilidad, viniendo empresas de afuera aquí a nuestro país, apuntalando a las nuestras y buscando esas alternativas de exportación que tanto necesita Honduras. Honduras realmente es un país rico
que tiene grandes recursos. No estamos realmente explotando el turismo. No hay confianza para desarrollar una cantidad enorme de hoteles para atraer esas masivas cantidades de turismo que están llegando a otros países. Si el país no genera seguridad jurídica, ciudadana y política, será muy difícil que los inversionistas internacionales vengan a Honduras a arriesgar sus capitales, asegura el sector privado. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y por otro lado, las autoridades de la Bolsa Centroamericana de Valores y la Secretaría de Finanzas celebraron con el tradicional toque de campana el registro de los bonos soberanos temáticos verdes, sociales y sostenibles de la República de Honduras por un monto de $700 millones, los cuales podrán ser negociados en el mercado secundario de valores del país, donde ya han logrado colocar 1 millón de lempiras. Son bonos soberanos que tienen una tasa de interés del 8.62% en dólares, pagaderos semestralmente. El monto mínimo para invertir son $150,000 en adelante. Y muy complacido de anunciar también que el 20 de febrero se acaba de hacer la primera transacción en mercado secundario en la bolsa por un monto de $1 millón. A través de una casa de bolsa se logró esta importante negociación ya y esperamos que, pues, así como esta transacción, podamos ver muchas más inversionistas locales que ahora antes no tenían acceso al mercado internacional, lo puedan hacer a través de una casa de bolsa. Bueno, son instrumentos que tienen liquidez en el mercado internacional. Ahora tendrían liquidez en la bolsa y también tienen la posibilidad de establecerse un reporto, o sea que yo con los mismos títulos yo podría financiarme sin necesidad de liquidar los instrumentos en un mercado secundario, así que creemos que es un instrumento interesante de diversificación de un portafolio. En otros temas, ya se encuentran en el país los primeros 5 transformadores que adquirió la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con el fin de reducir los apagones y fortalecer la potencia energética. Desde el sector productivo económico piden celeridad en la instalación de este equipo. Al menos 5 subestaciones energéticas en el país serán ampliadas con la llegada de los primeros transformadores del lote de 20 unidades que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica adjudicó el año pasado con una inversión de 1.000 millones de lempiras, lo que permitirá duplicar la capacidad de transformación de energía, reduciendo los apagones, según informan autoridades. Los primeros que van a estar instalados es la subestación Masca, que es eso en Puerto Cortés, y la subestación de Comayagua. Esto nos va a permitir duplicar la capacidad que tenemos de transformación, por ende deja más robusto nuestro sistema. Algunas de las interrupciones que se dieron el año pasado y antepasado fueron por sobrecalentamiento de estos equipos de transformación, de estos transformadores en las subestaciones, y se hizo alivio de carga, ese es el término que se utiliza. Medidas que son bien recibidas por el rubro productivo del Valle de Sula, pero insisten en que se debe acelerar el proceso de instalación para que los resultados sean tangibles este año, ya que las pérdidas por déficit energético son millonarias. Si adquirieron eso, es un beneficio para nosotros, siempre y cuando se instalen y den los resultados que uno espera. El año 2022-2023 perdíamos 40 millones de lempiras con 4 horas de paro en el sector del Valle de Sula, porque ustedes lo saben bien, es el brazo financiero que tenemos del país. Por lo tanto, se le debe dar un enfoque de prioridad por ser la parte industrial, no porque nosotros estemos aquí, pero nunca se ha hecho. Los 15 transformadores restantes llegarán al país en lo que falta del año y la instalación en algunos casos se estima que será de al menos 10 meses, mientras que en algunas subestaciones ya se han adelantado las obras civiles. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Mientras tanto, empresarios, representantes de la Empresa Nacional Portuaria y sectores de la zona norte se reunieron de emergencia para poder tratar la crisis en la terminal de Puerto Cortés y buscar así soluciones, ya que está afectando las exportaciones.
El tráfico de contenedores y barcos en Puerto Cortés limita el ingreso de vacíos, impactando sobre todo a los exportadores de café. Ante la situación, empresarios y autoridades se reunieron de emergencia para buscar soluciones y reducir el impacto en el comercio y la economía local. Hoy hemos convocado a todos los sectores, a la cadena logística, al gobierno, al OPC, la que opera el puerto, para poner soluciones inmediatas y puntuales. Y hemos visto la colaboración del gerente general de la portuaria, el doctor Bueso, donde está ofreciendo predios para que puedan ser utilizados. El ministro Fausto Cálex, que está liderando esa reunión en el sentido, están dando facilidades en el tema de la tramitología y además del Canal Rojo, que sea menos cantidades para dar más rapidez, la que es el movimiento de los contenedores. Más de 200 contenedores de café siguen sin exportarse en Puerto Cortés, poniendo en riesgo $250 millones. El sector exige a las autoridades hondureñas a tomar medidas para evitar un mayor impacto económico. Realmente estamos escuchando que todos están preocupados porque el negocio para todos está parado. Y nosotros que manejamos el sector más importante en la exportación de café, estamos pidiéndole al gobierno, a OPC, a los involucrados, que por favor una solución para mañana. Ahí ellos están discutiendo temas de gobierno, de que faltan inversiones, pero eso es para los próximos 6 meses, un año. Nosotros necesitamos solución para mañana, porque tenemos, como le digo, contenedores parados en el puerto. Por otra parte, autoridades detallaron que la operación portuaria centroamericana tiene que hacer inversiones urgentes. Pero al final lo que pasa es que no han hecho las inversiones que debieron haber hecho. Pero ahora ya se les está diciendo cuáles son las inversiones. Tienen que apresurar las inversiones. Las inversiones que se vinieron a hacer ellos en el adendum 1 era $220 millones. Ellos nos ofrecieron un adendum 2, $80 millones. Yo no puedo aceptar una inversión de 80 millones porque hay una diferencia de 140 millones. Y esos 140 millones de dólares, si yo llego a aceptar ese adendum 2 y yo lo quiero llevar a Junta Directiva, yo sé que Junta Directiva no me lo va a aprobar. Según el director de Aduana Honduras, Fausto Cálex, uno de los principales problemas en Puerto Cortés es la falta de inversiones en infraestructura y equipamiento, la expansión de patios, la construcción de nuevos muelles y la adquisición de maquinarias son necesarias para agilizar la liberación de contenedores y mejorar la eficiencia operativa del puerto. Con imágenes de Carlos Rodríguez, para Impacto BTV les informó Cris. Continuamos con más de Impacto BTV. Estelaria, 68 años de fundación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El secretario de Energía, Eric Tejada, asegura que han existido periodos neoliberales en los que algunos gobiernos quisieron destruir a la estatal eléctrica. Bueno, destacar que hubo periodos del ENE que con su vigencia pública logró fortalecerse y operar de forma eficiente, que han sido los periodos neoliberales de destrucción de la empresa que han provocado que sus capacidades técnicas vayan al mínimo. Estamos en un periodo ahora de fortalecimiento de la empresa, de rescate, y se está haciendo la inversión más grande jamás planteada en la red eléctrica, y eso está contribuyendo al rescate. Mientras tanto, el funcionario manifestó que la ENE ha entrado también en un proceso de rescate con históricas inversiones que ha hecho el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que han permitido reducir en un 3% las pérdidas técnicas y no técnicas. Del 8%, y también se ha bajado casi 3% las pérdidas, y eso ha mejorado mucho la capacidad de las finanzas del ENE para hacerle frente. Y la crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social continúa debido a que han retrasado las cirugías a los pacientes que requieren de ellas. Esto por la falta de espacios adecuados y la escasez de camillas. Por su parte, los miembros del sindicato aseguran que siempre se reciben ese tipo de quejas por parte de la población.
La salud de miles de hondureños se encuentra en riesgo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Los quirófanos están paralizados por la falta de camillas y espacios adecuados, dejando a pacientes sin la posibilidad de ser operados. No hay dónde ponerlos después del acto quirúrgico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la población, la cantidad de camas que tenemos ya es insuficiente. Se está sobrepoblando, ¿verdad? Y necesitamos urgente la ampliación, es decir, un nuevo edificio, un hospital más grande para poder cubrir todas las necesidades de los derechohabientes. La falta de insumos, espacios no adecuados, citas no programadas, se han convertido en quejas constantes por parte de la población. Sin embargo, algunos miembros del Sindicato del Seguro Social aclaran que son problemáticas desde hace años, no de la actual administración. Miren, en el Seguro Social, desde que tenemos uso de razón, las quejas han sido por la cuestión de los medicamentos, por la cuestión de las citas largas y últimamente por las cuestiones de los equipos, del tomógrafo, de los brazos en C, de los equipos de rayos X. Digo que una que otra puede suspenderse y causa molestia. ¿Por qué causa molestia? Porque son personas que tal vez tienen mucho tiempo de estar esperando su cirugía y el día que le corresponde, tal vez por una u otra razón no se le puede realizar. Mientras tanto, profesionales de la salud exigen acciones inmediatas de las nuevas autoridades del Seguro Social, ya que afirman que la salud es un derecho fundamental para la población. Recordemos que la misma Carta de Derechos Humanos, que es una carta de la ONU, que es una carta fundamental en cuanto a derechos humanos se refiere, dice que el derecho a la salud es inviolable. Entonces se estaría transgrediendo un derecho humano al no operar a una persona porque faltan camillas o falta algún insumo o falta equipo médico o falta algún elemento que es indispensable para garantizar la capacidad instalada para brindar un servicio con calidad y calidez. Los pasillos del Instituto Hondureño de Seguridad Social siguen llenos de pacientes con la esperanza de que pronto haya un cambio y exista una mejor atención. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Mientras tanto, el Hospital Mario Catarino Rivas realizó con éxito su primera cirugía de corazón abierto a una joven con una malformación congénita en la que las venas pulmonares drenaban hacia el lado derecho del corazón. Este logro es un hito en la medicina del hospital y en el tratamiento de las enfermedades cardíacas en el país. En este caso es un programa de Sanando Corazones que va a ser implementado poco a poco en estos pacientes que se han identificado con necesidad de intervención quirúrgica cardíaca. Y esta pues fue la primera realizada, el primer paso de manera coordinada con diferentes actores, tanto dentro del hospital, profesionales que trabajan con nosotros, como colaboradores externos y algunas organizaciones que han estado en el apoyo de manera fundamental. Bueno, esto ha sido trabajo integral, trabajo coordinado entre diferentes equipos. Desde el 2024, diciembre, hemos estado pues coordinando la donación de equipos, la compra de algunos insumos, gestionando algunos otros insumos que hacían falta y medicamentos. La evaluación de los pacientes fue realizada por un equipo multidisciplinario del hospital, entre intensivistas, cirujanos, especialistas en cardiología, para poder determinar cuál de los 5 pacientes que fueron revisados era el paciente más óptimo para ser operado en primera instancia. Además, las autoridades de salud instan a la población hondureña a vacunar a los menores ante el brote de sarampión en los Estados Unidos, destacando la preocupación por más de 325 niños no vacunados solamente en enero. Un brote reportado a nivel de Estados Unidos, aproximadamente 90 casos de sarampión en este país, por lo cual de manera preventiva, Honduras ha emitido una alerta epidemiológica sobre el sarampión. Esto ya viene a resguardar todas las medidas preventivas que tenemos como Secretaría de Salud en reforzar los puntos de entrada donde el personal de salud está revisando a cada persona que ingresa al país con síntomas compatibles de sarampión. Recordemos que tenemos los puntos de entrada terrestre, marítimo, nuestra oficina sanitaria internacional, también de manera aérea, por lo cual hacemos un llamado a la población. Recordemos que el sarampión es una enfermedad fácilmente transmisible por tos, por estornudo y que puede llegar a ser mortal. ¿Cómo prevenir esta enfermedad?
con la vacunación. Recordemos que todos nosotros estamos vacunados contra el sarampión. Nuestros padres fueron, yo podría decir que muy cuidadosos, y nos llevaron a lo que llamamos hoy, lo que también se llamaba antes, el niño sano, y cumplían Bien, y ante la problemática que existe también esto por la crisis en el área portuaria, ya se ha pronunciado el COEP y ha mencionado a través de este comunicado en representación del sector empresarial y en defensa del desarrollo económico del país, manifiesta su profunda preocupación por la afectación que están teniendo actualmente las operaciones del Puerto Cortés, derivadas de las protestas que realizan algunos transportistas de carga. Reconocemos el derecho de los transportistas a expresar sus demandas, sin embargo, es fundamental que las medidas de protesta no obstaculicen el comercio, la inversión y la libre circulación de la población. La paralización del principal puerto del país genera graves repercusiones en la cadena de suministros, las exportaciones e importaciones, afectando la productividad, el empleo y la estabilidad económica del país. Por ello, hacemos un llamado urgente a las partes involucradas para que prioricen el diálogo como el único mecanismo viable para la solución de este conflicto. Instamos a las autoridades para poder intervenir con prontitud y a facilitar una mesa de negociación, garantizando a la vez la continuidad de las operaciones portuarias. Y hasta aquí con las noticias. Gracias por habernos acompañado. Ani Romero junto a Andrómeda Díaz los esperan a las 6 a.m. para que usted comience informándose a través de Impacto BTV, seguido Diálogo de Impacto con la licenciada Emma Calderón y Hola Honduras. Será hasta mañana.